Capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Leímos otra vez en los versículos 13 y un poquito rápido. I intend to go through the passage as an outline. Voy a intentar ir a través del pasaje como algo señalado. And then I'll go through some practical applications of the text. Porque son cosas prácticas del texto. So I have a question for you all. Aquí tiene una pregunta. How many of you have experienced a time in your life ¿Cuántos de ustedes han experimentado en su vida of dealing with or struggling with one particular sin? que ha estado teniendo problemas con un pecado en particular? How many? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Solamente? Okay. Sí. ¿Solamente yo? ¿Solamente yo? Those of you who admit to that, Cualquiera de ustedes que haya confrontado eso, how many of you were frustrated by that struggle? ¿cuántos de ustedes se han visto frustrados por lidiar con ese pecado? Sí. I personally have been in the midst of a battle for about a year. Sabe que yo mismo estuve en medio de una batalla hace unos años atrás. And while the battle continues, Pero mientras la batalla continúa, I have found strength, relief, encuentro fuerza, encuentro ayuda. and a battle plan for victory in this passage. Y aquí vemos que esta batalla conduce a la victoria según este pasaje. So let's take a look at the passage together. Así que vamos a ver este pasaje juntos. In verses 13 and 14, En el versículo 13 y 14 we are told about our calling as Christians. nos está hablando acerca de nuestro llamamiento como cristianos. You could read. Ok.
Ok, vamos a leer Gálatas 13 y 14. 5, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. In verse 13, we are given a very exciting and beautiful statement from our Lord. Así que en el versículo 13 nosotros encontramos un texto muy exitoso y gratificante de parte de nuestro Señor. Before we accepted Jesus as our Lord and Savior, Así como cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, we were slaves to our flesh. Antes de aceptarlo éramos esclavos de la carne We were also slaves to the law. y aún éramos esclavos en ese sentido. But in verse 13, we are given hope. Pero en el versículo 13 nos da esperanza. Does it say that we are called to slavery? Así que nos dice allí que fuimos llamados de la esclavitud. No, it says we are called to freedom. Así que no nos dice que fuimos llamados de esclavitud, sino que fuimos llamados a libertad. We are free in Christ. Nosotros somos libres en Cristo. We are no longer bound to serve the law or our sinful flesh. Así que ya no estamos esclavizados para servir a los deseos de la carne. We are free. Somos libres. Amen? Amén. However, Como quiera que sea, we like the idea of freedom and being able to do whatever we want. y nos gusta la idea de libertad y hacer las cosas que nosotros querramos. But while we are free, Pero a pesar de ser libres, this passage states that our freedom is not unlimited. este pasaje nos dice que nuestra libertad no es que es sin límites. We see in this passage that we are called to love others. Vemos en este pasaje que somos llamados a amar a otros. We are told to not allow this freedom to be an opportunity for our flesh. Tampoco nos está diciendo que aquí está libre para una oportunidad para nuestra carne. When we hear that we are free, Cuando escuchamos que nosotros somos libres, our flesh gets excited la carne como que se emociona because it thinks that it can do whatever it wants. y piensa, bueno, pues entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. But Christ has told us, no, Jesús nos dice a nosotros que no. you are free Tú eres libre, to do what I've designed you to do. tú eres libre para que tú hagas lo que yo he diseñado para ti que hagas. And that is to love God Y eso es amar a Dios and to love others. y amar a los demás. We see in verse 14 Y vemos esto en el verso 14, that the whole law is fulfilled in this one statement. de que toda la ley se cumple en una sola declaración. You shall love your neighbor as yourself. Tú debes amar a tu vecino como tú mismo. I have a couple questions for you, Un par de preguntas para ustedes. and you don't have to answer these out loud. Y no tienen que responderla en voz alta. When you have free time Cuando tú tienes un tiempo libre, or unscheduled time, en un horario que tú tengas, who do you think of first? ¿en qué tú piensas primero? Is your desire to please yourself ¿Tú piensas en agradarte a ti mismo or to grow in your relationship with God and with others? o crecer en tu relación con Dios y los demás? Do you use that freedom ¿Tú utilizas esa libertad to serve yourself para servirte a ti mismo or to serve God and others? o servir a Dios y a los demás? This has been very convicting to me. Eso me convenció a mí. When I think through how I utilize the time God has given me, Y me puso a pensar cuál es el tiempo que yo debo tener con Dios y conmigo. I'm ashamed at how little of it I use for Him. Y he sido convencido que el tiempo que yo tenga debe ser para Él. But God is gracious
pero Dios es grande, es en gracia and has allowed me to grow in this area. y me ha ayudado a mí a crecer en esta área. Let's continue on in the passage. Vamos a seguir continuando viendo el pasaje. So we're told about our calling. Hemos sido llamados Now we are given a command. y también se nos dio un mandamiento. I'd like us to jump down to verses 22 and 23. Así que vamos a ir al versículo 22 y 23. We are told to walk or to go in the Spirit. Somos llamados a ir a caminar en el Espíritu. Good. Okay. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. In verses 22 and 23, we have one of the most famous sections of verses in the Bible. Aquí en los versículos 22 y 23 tenemos una de las famosas secciones más conocidas en la palabra del Señor. We hear about the fruit of the Spirit. Aquí habla acerca del fruto del Espíritu. In the United States, people have paintings with these words written on them. En los Estados Unidos, muchas personas ponen y pintan estas cosas en diferentes casas. When we think about these fruits of the Spirit, Pero cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu, all of these are beautiful. todo esto es hermoso. None of them are anything that none of them are things that people would not want in their lives. Nada de estas cosas que dice aquí no es para que las personas no lo quieran hacer. We even see at the end of verse 23, Y aún vemos al final del verso 23, against such things there is no law. y en contra, no hay ley que vaya en contra de estas cosas. When you look at even the laws of countries, Cuando usted ve las leyes en los países, there are no laws that outlaw these things. no hay una ley en los países que no manden a hacer estas cosas. These are beautiful. Y eso es hermoso. I want you to consider, Quiero que consideren, are these fruits of the Spirit ¿son estos frutos del Espíritu evident in your life today? evidente en nuestra vida hoy? Amén. I'll ask that again. Vamos a decirlo otra vez. Are these fruit of the Spirit So- evident in your life today? ¿Son estos frutos del Espíritu evidentes en tu vida hoy? We're told in verse 16, Vemos, se nos dice en el verso 16, if we go in the Spirit, que si andamos en el Espíritu, that we will not satisfy the desires of our sinful flesh. no debemos satisfacer los deseos de la carne. This is a beautiful promise. Esto es una promesa hermosa. We have been given freedom from our flesh, Es verdad, tuvimos libertad de nuestra carne and now we have a command that if we walk in the Spirit, y se nos ha mandado a que andemos en el Espíritu. we have the promise Nosotros tenemos la promesa, that we will not gratify or satisfy the desires of that flesh. pero también que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. We also see in verse 18 También vemos en el verso 18 that if we are led by the Spirit, que si somos guiados por el Espíritu, we are not under the law. no estamos bajo la ley. If you ever read through the Old Testament, Si usted lee todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, if you've ever read through there, si usted lee allí, there are a lot of laws in there. hay muchas leyes allí, muchas. Have you ever read through it and gotten very disheartened? Sorry. Have you ever read through it and gotten discouraged? Ok. ¿Lo ha leído usted y se ha dado cuenta de todas esas leyes que le señalan? Seeing all these laws and thinking there's no way I could ever do that. No hay forma de que yo obedezca todas estas leyes. There's no way I could do this perfectly. No hay forma de que yo haga esto de manera perfecta. That was the point of the law, Ese fue el punto de la ley. was to point us to the perfection of our God Ese punto es la perfección de nuestro Dios and show Amen. us that we cannot satisfy him on our own.
y nos muestra que nosotros no podemos satisfacerles con nuestras propias fuerzas. We needed a Savior. Amen. Necesitamos un Salvador. And we see if we walk in the Spirit, Y vimos que si andamos en el Espíritu, or led by the Spirit, si somos guiados por el Espíritu, we are not under that law any longer. nosotros no estamos bajo esa ley más. We don't have to satisfy that on our own. No tenemos que satisfacer esa ley más. Christ has satisfied that for us. Amén. Ya Cristo satisfizo esa ley por nosotros. So we have here the positive. Así que tenemos algo positivo. Walk in the Spirit. Caminar en el Espíritu, Go in the Spirit. ir en el Espíritu Be led by the Spirit. y guiados por el Espíritu. Then we also have the negative. Pero también tenemos algo negativo. Let's look at verses 19 through 21. Fíjese los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. We see in this list the fruits of the flesh. Aquí vemos en esta lista los frutos de la carne. None of these are beautiful. Ninguno de estos son bonitos. None of these are good. Ninguno de estos son buenos. I will ask you today, Pero te voy a preguntar hoy, do you see any of these fruits in your life today? ¿tú ves alguno de estos frutos de la carne en tu vida hoy? You may not see all of them, Cualquiera puede decir, oh, todos ellos, but do you see any of them in your life today? pero tú puedes ver, aunque sea uno de ellos en tu vida hoy. If I'm honest, Si yo les soy honesto, there are some of these that I struggle with. hay algunos de ellos con los cuales estoy teniendo problemas. I won't share what those are right now. Sorry? I won't tell you all what they are right now. Ok, no le voy a decir cuál es ahora mismo, But as I struggle with my flesh, some of these fruits appear. pero si yo me pongo y tengo problemas con mi carne, estos frutos inmediatamente van a aparecer. These fruits come from going in the flesh. Estos frutos son los que van de acuerdo a la carne. These come from walking in fleshly desires. Esos son los que caminan conforme a la carne y deseos. They come from being led by my fleshly desires. Ellos vienen porque me dejo guiar de mi carne. Does that mean that I've gone down some gross sin route? Does it mean that I've done something super terrible? Ok, eso significa que ellos me están llevando a algo muy terrible. It comes from small little steps on a daily basis. Y esto viene cuando estoy caminando paso a paso cada día en esto. We see in this passage the consequences of walking in the flesh. Y aquí vemos las consecuencias de caminar en la carne. In verse 17, En el versículo 17 it states that the desires of the flesh declara que los deseos de la carne are against the spirit. son contra el espíritu. The desires of my flesh Los deseos de mi carne are against the spirit. están en contra del espíritu. We see that the spirit is against the flesh. Y vemos que el del espíritu es contra la carne. But walking in the flesh is opposed to being led by the spirit. Caminar contra la carne, los que están guiados contra la carne no son guiados por el espíritu. If you don't want to be in opposition to the spirit, Si tú no quieres estar en oposición contra el espíritu, we need to stop walking in the flesh. tienes que parar de caminar contra la carne, caminar en la carne.
We also are given a very strong warning in this passage. Aquí también le voy a mostrar un aprendizaje fuerte. The second half of verse 21 can be quite scary. En la segunda parte del versículo 21 nos habla de lo siguiente. After going through the fruits of the flesh, Después de andar en los frutos de la carne, the Apostle Paul tells us in this passage el apóstol Pablo nos dice en este pasaje that those who do such things que esos que hacen esas cosas will not inherit the kingdom of God. no van a ir al reino de Dios. Now, does this mean that if these fruits ever show up, Pero eso significa que todos los frutos nosotros tenemos que mostrarlos, that you are no longer a saved person? que tú por eso ya no eres una persona salva. God forbid. No. No. We see clearly in other writings in Paul's writings Así que hemos visto en otros escritos de los de Pablo and the rest of the Bible y en el resto de la Biblia, that once you are a child of God, que una vez tú eres hijo de Dios, you are permanently a child of God. tú eres permanentemente hijo de Dios. But if you see in your life these fruits of the flesh, Pero si tú ves en tu vida los frutos de la carne, continually growing, growing more, y si tú ves que aparece un fruto de la carne en tu vida y que sigue creciendo ese fruto, and there's no conviction in your life about that, y no hay convicción en tu vida acerca de eso, if you are content to see these fruit continue to grow, y tú te sientes contento viendo que este fruto sigue creciendo, I humbly present to you humildemente te presento, that you may not be a true Christian. puede ser que tú no seas un verdadero cristiano. If these are growing in your life continually, Si este fruto sigue creciendo continuamente, today can be your day of liberty and freedom. amén. Hoy puede ser entonces el día en que tú puedas ser libertado de ese pecado. Repent and believe on the Lord Jesus Christ, Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo and you will be saved. y tú serás salvo. You will have freedom, Vas a tener libertad and you will inherit the kingdom of God. y vas a heredar el reino de Dios. But you need to be honest and see what's going on in your life. Pero tú tienes que ser honesto y ver qué está pasando en tu vida. So those are the two ways that we can live. Así que hay dos vías que nosotros podemos vivir. We can be led by the Spirit, Podemos ser guiados por el Espíritu or we can be led by our flesh. o podemos ser guiados por la carne. But what does that even mean? Pero ¿y qué es eso acerca de mí? What does it mean to walk in the Spirit and to walk in the flesh? ¿Qué significa eso? Andar en la carne, andar en el Espíritu y andar en la carne. This is a constant, everyday thing. Eso es algo que tiene que suceder todos los días. It comes down to the small decisions we make every single day. Eso sale a flote en cada decisión pequeñita que nosotros tomamos cada simple día. The frustrating thing of walking in this flesh today Lo frustrante de caminar en la carne hoy, is that one moment we can be walking in the Spirit, de que un momento yo estoy caminando en el Espíritu and then the very next moment, we can walk in the flesh. y en otro, justo en otro momento cercano, ahí entonces estoy andando en la carne. It comes down to making small decisions Eso viene por decisiones, por más pequeñas que sea que se tomen. in which we decide, do we please God, Y nosotros debemos desear agradar a Dios or am I going to please the flesh? o vamos a agradar a la carne. Let me give you some examples. Le voy a dar algunos ejemplos. These are things that are not necessarily evil things. Esto no es que sean necesariamente cosas malas, But walking in the flesh instead of walking in the Spirit pero andar en la carne en lugar de andar en el Espíritu, would be doing something like this. usted se encontrará haciendo algo como esto.
staying up late one day to watch a show. Sorry. Staying awake late to watch a show. Por ejemplo, me quedo despierto un día tarde mirando un show. Instead of dedicating time that day to read your Bible. En lugar de yo quedarme tarde leyendo la Biblia. Choosing to satisfy your desire for entertainment. Así que usted está utilizando su deseo de satisfacerse a través del entretenimiento. Rather than choosing to fellowship with your Creator. En lugar de estar satisfaciéndose junto con su Creador. We often can spend undedicated time or unscheduled time. También nosotros podemos en nuestro horario dedicar tiempo to satisfy ourselves rather than encourage others. Satisfaciéndonos nosotros mismos en lugar de ayudar a otros. And maybe it's only me that does that. Sorry? Maybe it's only myself. I'm the only one that does that. Okay, puede ser que también pudiera pasar conmigo. But I don't think that's true. Pero creo que no está bien. I will admit I've even struggled with this week. He tenido problemas con algunos de estas cosas en esta semana. We got rained out from play ball on Tuesday. Por ejemplo, nosotros tuvimos mucha lluvia el martes en play ball. So instead of being out of the field for 7 hours, así que en lugar de estar 7 horas allá en el play ayudando, we had a bunch of now free time. Tuvimos el martes 7 horas de tiempo libre. And I will admit, y yo les digo, I did not utilize all that time for God or for others. Yo no pensaba tomar esa hora que es de Dios para otros. The sad part is, en lugar de esto, I was using some of that time positively to prepare for this sermon. Le soy sincero, ese tiempo que estuve libre, yo lo usé para preparar este mensaje. And then moments later, y momentos más tarde, was finding entertainment for myself. Entonces buscar entretenimiento para mí mismo. To walk in the Spirit, caminar en el Espíritu, and the next moment walk in the flesh. Y en el siguiente momento caminando en la carne. We all experience this. Todos nosotros experimentamos eso. To be led by the Spirit, ser guiados por el Espíritu, means that we need to allow the Spirit to guide us. Es permitir al Espíritu Santo que nos guíe. We need to yield or give in to the Spirit's leading. Debemos de permitir al Espíritu Santo que sea que nos guíe. If you can imagine with me, usted puede imaginar conmigo, picture a little child. Imagínese un niño pequeño. Imagine that this child is blind. La imaginación de ese niño está en blanco. How does that child get from one place to another? ¿Cómo un niño cambia de un lugar a otro, de una emoción a otra? And you can answer that. How would a little child who is blind get from one place to another? ¿Cómo ustedes creen que un muchacho, un niño pequeño, cambia de un lugar a otro lugar, una emoción? How would that happen? ¿Cómo eso pasa? Answer the question, contesten. Por sus emociones. Because of their emotions. Okay. How would he get from home to school? He'd be able to do that all on his own. ¿Cómo él es capaz de ir de la casa a la escuela si tiene su mente en blanco? Or would he need someone to help him? O él necesita a alguien que lo ayude. Deben de llevarlo al médico primeramente a Dios y entonces llevarlo al médico para que simplemente. She said that their father need to take him to the doctor. Okay. Medicine, you know. Tienen que ser guiados por sus padres.
infants need to be guided by their parents. Exactly. The child would Exactamente. need to be guided by his parents. Así que es correcto. Él necesita ser guiado por sus padres. The parents would need to take the child by the hand Así que el papá lo va a llevar de la mano, lo toma su mano and gently lead that child where he needs to go. y lo agarra de la mano y lo lleva donde él tiene que ir. Could that child choose to go wherever he wants? Porque el niño va a elegir ir donde él quiera. See, he could. Sí, él lo puede hacer. Would that most likely end well? Sorry. Would that end well? Would it be good for him to do that? O sea, él se va a sentir bien haciendo eso y donde él quiera. No. If he's not being led by his parents Si ese niño no es guiado por sus padres and going off on his own, y va donde él quiera and he can't see where he's going, y él puede ver lo que él quiera, that's not going to end well. eso no le va a ir bien a él. But if he allows his loving parents Pero que si él es guiado por sus padres amorosos who know what is best for him y le enseñan lo que es mejor para él, to gently lead him where he needs to go, gentilmente lo van a guiar donde él necesita ir. he will be safe and secure Él va a estar salvo, él va a estar seguro and be in a much better position than if he did it on his own. y él va a estar en una mejor posición que si él mismo elige dónde quiere ir. We Nosotros are that blind child. somos ese niño ciego. If we try to do things on our own, Si nosotros tratamos de hacer cosas según nuestros propios deseos, we try to follow the desires of our flesh, vamos a tratar de buscar los deseos de nuestra carne. is that going to end well? ¿Eso va a terminar bien? No. No. We see that in this passage. Lo vemos aquí en el pasaje. The fruits of that are disgusting. El fruto de la carne es destructivo. But if we allow ourselves as the blind child Pero si nosotros nos dejamos guiar como un niño ciego to be led by our loving Father para ser guiados por un Dios amoroso, who knows what's best for us quien sabe qué es lo mejor para nosotros and has a perfect plan for our lives, y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas, if we follow his path, si seguimos sus sendas, we will have these fruits of the Spirit. nosotros vamos a tener estos frutos del Espíritu. We will have perfect fellowship with him. Vamos a tener una perfecta comunión con Él. We need to remember in our fight against the flesh, Nosotros tenemos que recordar en nuestra lucha contra la carne, as we see in verse 17, que lo vemos en el versículo 17, that the desires of the flesh porque los deseos de la carne are against the desires of the Spirit. están en contra de los deseos del Espíritu. They don't overlap. No pueden ellos acoplarse. These are against each other. Están en contra el uno del otro. So is it possible Así que es posible to satisfy the fleshly desires satisfacer los deseos de la carne and satisfy the Spirit's desires y satisfacer los deseos del Espíritu. at the same time? ¿Es posible eso al mismo tiempo? No. They are against each other. Están en contra el uno del otro. We need to remember that. Necesitamos recordar eso. Now you may be thinking, Así que usted quizás está pensando, hey, this sounds great, eso suena muy bonito, but how do I do this? pero ¿cómo yo hago esto? How can I be led in the Spirit? ¿Cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu? Well, here are a few practical steps. Aquí le voy a dar algunos pasos prácticos. I want you to consider Quiero que usted considere that this needs to be done slowly and patiently. que debe ser realizado lento y con paciencia. Slowly and patiently. Lento y con paciencia. Does this passage tell us to run in the Spirit? Aquí en este versículo nos dice que corramos en el Espíritu. No. No. What does it say? ¿Qué es lo que dice? Que caminemos en el Espíritu. That walk in the Spirit. Walk in the Spirit. I believe that the Spanish says to go in the Spirit. En el español dice ir en el Espíritu.
In English, it's translated as walk in the Spirit. En el inglés dice caminar en el Espíritu. A walk is slow. Cuando usted camina, camina lento. This is an ongoing, slow process. Eso es un caminar y un proceso lento. It's not a race. No es una carrera. This is not a marathon even. No, A marathon, the Ah, long. malestar, ok. No es un maratón. This is a daily process. Eso es un proceso diario. In verse 24, we see something interesting. Aquí en el verso 24 vemos algo interesante. We will read the verse. Vamos a leer el texto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. We're told that we have crucified the flesh if we belong to Christ. Aquí se nos dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. And I know in my mind, when I think about that, Viene algo a mi mente cuando pienso acerca de esto. initially I think, well, if it's crucified, Cuando habla aquí de crucificado, then why is it still so strong? nos quiere decir esto que es fuerte. Why is the flesh still alive and so strong? ¿Cómo es que esta carne se puede someter a esto tan fuerte? But then I remember, Pero yo también recuerdo, crucifixion was a long process. la crucifixión fue un largo proceso, It was not a quick thing. no fue algo rápido. Often it would take days for crucified people to die. A veces se tomaba días para crucificar a una persona hasta que muriera. Remember that crucifying the flesh Recuerde que crucificar la carne takes a long time. toma un tiempo largo. We do this through the power of the Holy Spirit. Si nosotros hacemos esto en el poder del Espíritu Santo And we want to serve and follow the Spirit today. y queremos seguir la guía del Espíritu hoy, But remember, we have a patient and loving Father pero recuérdense que tenemos un Padre paciente y amoroso, who is merciful que es misericordioso and understands our flesh. y entiende nuestra carne. The intention is to grow in the Spirit. Y su intención es que crezcamos en el Espíritu. We also, as we're trying to walk in the Spirit, Y también vemos mientras intentamos caminar en el Espíritu this must be done with intentionality. que debe ser hecho intencionalmente. In 2 Corinthians chapter 10, En 2 de Corintios 10, we're going to look real quickly at verses 3 through 5. vamos a leer rápido los versículos 3 through 5. los versículos 3 a 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. We are told here that we must fight the flesh through the Spirit. Así que se nos dice aquí que nosotros debemos pelear contra la carne a través del Espíritu. And at the end of verse 5, Y al final del verso 5 we have a reminder nos dice un recordatorio and a command. y un mandamiento. This is a command that has been brought to my mind over and over. Y ese mandamiento tiene que venir a mi mente siempre y siempre. We need to take every thought captive Nosotros debemos de tomar cada pensamiento cautivo in order to obey Christ. para que obedezca a Cristo. If you have thoughts and desires that are drifting away from Christ, Si tú tienes pensamientos y deseos que te alejan de Cristo, your imagination is going toward fleshly desires. tu imaginación se está yendo a los deseos de la carne. Take those captive
toma esos pensamientos, captúralos. Don't let those run away. No deje que sigan adelante. You need to capture those and fight those through the Spirit. Y tienes que agarrar esos pensamientos y pelear con ellos y traerlo a Cristo. Because if we don't take those captive Pero si no lo tomamos, si no lo agarramos and allow those to continue, y dejamos que sigamos pensando en eso, now we have started to walk in the flesh. entonces vas a comenzar o seguirás caminando en la carne. And if we are walking in the flesh, Y recuérdate que caminar en la carne can we satisfy the Spirit? puede satisfacer el espíritu. No. Because the desires of the flesh Porque are lo- against the desires of the Spirit. Porque los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu. I will conclude with one other passage. Voy a concluir con otro pasaje. As you focus on walking in the Spirit today, Si usted se enfoca en andar en el espíritu hoy and through the Spirit you battle sin in your own life, y que a través del espíritu tú vas a vivir siempre en tu vida. we have another command in the book of Philippians. Tenemos otro mandamiento en el libro de Filipenses, In chapter 4, en el capítulo 4, we are given a command as to how we are to be thinking. tenemos un mandamiento sobre de qué o en qué debemos de pensar. Read that when you get Ok. Dice así, there. So Philippians 4, verse 8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. This list is very similar to the fruits of the Spirit. Esta lista es muy similar a lo que son los frutos del Espíritu. We were told to take every thought captive, Debemos tomar todo pensamiento cautivo, those fleshly thoughts, todos esos pensamientos carnales, take them captive, debemos de tomarlo cautivo, put them aside, ponerlo a un lado and replace them with this list. y reemplazarlo con esta lista. Whatever is honorable, Todo esto es honorable, what is just, es justo, what is pure, es puro, what is lovely, es amante, what is commendable, es mandamiento, if it's excellent, son excelentes. if it's worthy of praise, Es una frase valerosa. think about these things. Piensa acerca de estas cosas. As you think about these things, Si usted piensa acerca de estas cosas, you will walk in the Spirit. usted va a caminar en el Espíritu. As you walk in the Spirit, Y si usted camina en el Espíritu, you will grow closer to your Creator and Savior. va a estar más cerca de tu Creador y Salvador. When we do that, Cuando hacemos eso, we are doing what our Creator created us to do. estaremos haciendo lo que nuestro Creador quiere que nosotros hagamos. And that is where He is most satisfied, Y aquí lo vamos a satisfacer, where He is most glorified. porque Él es un Dios honorable. And we are also most satisfied. Y también nosotros vamos a ser satisfechos. Thank you for having me here today. Gracias por tenerme aquí hoy. I'm going to hand it over to Pastor to close out the service. Voy a dejar al pastor que ore en oración y despida este momento. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en esta mañana usted nos ha recordado lo que tenemos que hacer. Y es, Señor, no dejarnos guiar por la carne, sino por el Espíritu. Señor, danos las fuerzas para poner esto en práctica. Pero ayúdanos, Señor, a estar pendiente, atento, cuando un deseo de la carne se quiere acercar a nuestra mente
no dejarlo, Señor, anidar, sino desecharlo. Por lo tanto, Señor, gracias te damos por el hermano David, a quien usted ha usado en esta mañana para recordarnos estas cosas. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, debemos de tener esto pendiente. Brothers and sisters, we need to take note about this. Fue algo muy claro que él dijo en esta mañana. It was something very clear that he preached in this morning. Walking in the flesh, andar en la carne, or walking in the spirit. Ser guiados por la carne, led by the flesh, or led by the Holy Spirit, by the Spirit. Pero, ¿en cuál te identificas en este momento? Which kind of fruit you having trouble in this moment? Or which kind of fruits, or the flesh, or the spirit, ¿con qué fruto estás caminando ahora? Which fruit is leading you in this moment? What are you thinking in this moment? Is thinking about fruit of the flesh, or you are thinking now, or before you come here, o antes de tu venir aquí, estás pensando en algo of the spirit or of the flesh? Una cosa muy importante también que él dijo, something very important also that he said is, si algo viene a nuestra mente, un pensamiento de la carne, if some thoughts of the flesh come to our minds, y no lo rechazamos, sino que lo dejamos seguir aumentando cada vez más, and we cannot catch that thoughts in the flesh. It's continuing going and going, y se sigue aumentando y aumentando. Vamos a estar andando en la carne, entonces vamos a parar en la carne y vamos a parar en algún pecado. If we don't stop that thought that comes in the flesh, we're going to be in sin. You know, we are going to commit sin if you don't stop with the help of our Lord, con la ayuda de nuestro Señor. Así que mis hermanos, thank you, brother, to preach. I don't want to preach again. No quiero predicar otra vez. Pero thank you. Cada uno de nosotros, every one of us, has a struggle with that. Cada uno de nosotros tiene problemas con los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Any of us, ninguno de nosotros can say, I don't have any trouble with that. Yo no tengo problemas con eso. Nadie de nosotros puede decir eso. Entonces, vamos a ver qué estamos pensando. And other things that he said that was interesting. Otra cosa más que él dijo. En nuestro tiempo libre, in our free time, what I do? ¿Qué yo hago? Satisfy myself? ¿Me satisfago a mí mismo? ¿O want to satisfy God? ¿O satisfago a Dios? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Good question. Thank you, brother. What do you do in your free time? Because we are called for freedom. ¿Pero qué hacemos?
Todos tenemos que lidiar con eso. Every one of us has trouble with this. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Let's ask God to help us to walk in the Spirit, in the fruit of the Spirit. Thank you, brother, again, for bringing us this message.